Cambiemos de tema en este tramo de mercados y empresas para hablar otra vez de datos del INDEC, pero no los que se conocieron esta semana, que tienen que ver con la actividad industrial, la actividad de la construcción, sino para lo que se va a conocer esta semana próxima. Hacia mitad de semana concretamente, el INDEC va a publicar la esperada cifra de inflación del mes de agosto, donde obviamente ha impactado fuertemente la devaluación habilitada por el Banco Central después de las elecciones primarias. Por supuesto que todavía no tenemos los datos del INDEC, pero sí hay estimaciones privadas que vamos a ajustar, porque la semana pasada presentábamos algunas de esas estimaciones, pero bueno, se han hecho las aproximaciones finales al número que cada consultora está midiendo para la inflación durante el mes de agosto. Y bueno, los números básicamente de algunas de las consultoras más conocidas son los que usted tiene ahora en pantalla. Como usted ve, el rango va aproximadamente del 11 al 12%. Hay más consultoras que ubican la inflación de agosto cerca del 11%. Que cerca del 12%, pero de cualquier manera, por supuesto, es una inflación muy alta y tiene, como le decía anteriormente, el principal impulso a partir de lo que ha pasado con el tipo de cambio oficial en la segunda mitad del mes. En este sentido, lo que hay que tener en cuenta es que como justamente la devaluación se produjo en la segunda mitad del mes de agosto, y eso le dio un impulso a los precios en la segunda mitad del mes, naturalmente, bueno, se espera que septiembre también tenga una inflación tan alta como lo de agosto o incluso superior, por lo que se conoce como el arrastre estadístico. Esto tiene que ver con que los precios, los índices de precios que usted conoce en términos de aumento de, los precios de las góndolas básicamente, se miden como promedios mensuales, con lo cual el mes de septiembre va a arrancar con un promedio más alto que el de agosto, que el salto de precios lo tuvo hacia mitad de mes. Así que inflación que se espera sea muy alta, la que publique el INDEC hacia mitad de semana, pero septiembre incluso podría ser superior de acuerdo a las aproximaciones que se están haciendo desde el sector privado. Cambiamos de tema, en un rato vamos a estar hablando ya de lo que ha pasado en la semana en el circuito financiero. Pero antes, tiempo de hablar de la situación de los tomadores de créditos UVA. Este es un tema realmente muy complejo que está siendo analizado por el Congreso de la Nación, pero hasta el momento no tiene ninguna solución definitiva. Sobre el tema compartimos a continuación la charla que mantenía la semana Javier Novoa con la doctora Verónica Giovanello, representante de los tomadores de créditos UVA en Mar del Plata. No, cambiado nada. Tenemos un derrotero legislativo con relación a los créditos UVA y a la ley de alquileres, dos grandes errores que se han cometido en estos últimos tiempos. Hoy se supone que se reunían los bancos con algunos referentes tomadores de créditos UVA. Me parece que tuvieron bastante tiempo para evaluarlo. Como charlábamos hace un ratito, muchos asesores dando vuelta y en realidad ninguna respuesta cierta para los tomadores de créditos UVA, más que la esperanza y algunas cuestiones que se difunden que no creo que los beneficien en mucho. Uno esperaba que el tratamiento en Cámara de Diputados, su posterior tratamiento en senadores, otorgue algún beneficio, alguna paz o tranquilidad a los que lo han tomado, pero esto no ha sucedido. No ha sucedido y no creo que vaya a suceder tampoco con el dictado de la ley. La media sanción que tiene de diputados es bastante irresponsable porque trata temas que no solucionan el problema general de los tomadores de créditos UVA. Estos créditos se dispararon en el 2019, son créditos que en su gran mayoría se otorgaron en 2017 finales y principios del 2018 la mayor cantidad. En el 2019 ya se dispararon, a un año de haber obtenido el préstamo ya la gente estaba con bastantes problemas para pagarlo, con cuotas muy elevadas, con capital sobrevalorado, y lo que se propone no tiene que ver con la realidad, ¿no? Es más marketinero que real y que una solución para los tomadores de créditos UVA. Uno sabía que lo que hace variar el aumento del crédito tenía la inflación dentro de toda la cuenta de la sumatoria, pero nunca se imaginaba que iba a ser a estos niveles. A ver, yo considero que es un costo financiero encubierto. Si bien los bancos pregonan que era una tasa de interés fija, que por eso la gente la tomaba y no tomaba otros créditos hipotecarios, la realidad es que no los tomaba porque la mayoría de los créditos hipotecarios que estaban en cartera no permitían acceder a la vivienda por el capital que otorgaban. Si bien la tasa era fija, tenemos un componente variable que es este ajuste de UVA que va actualizando el capital. El ajuste de UVA no solo tiene referencia a la inflación, sino el valor del metro cuadrado de construcción, un porcentaje de ese valor de metro cuadrado de construcción. Se bonificaban las tasas o se bajaban las tasas si esas cuotas se ataban a las tarjetas de crédito y a las cuentas corrientes o a las cajas de ahorro, con lo cual no hay morosidad. Así que esto que se promociona de parar los desalojos por un año no tendría demasiado impacto en la realidad.
El capital no se retrotrae al 2019, que es la época más compleja para estos créditos. Y otra de los beneficios que intentan promocionarse es que se va a ajustar la cuota a lo que no exceda del 30% de los ingresos, pero tengamos en cuenta que los tomadores de crédito SUBA han traído a su préstamo a codeudores no propietarios, es decir, hay una persona que es propietaria de la vivienda, que es quien la habita, a su grupo familiar, y después traía a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo, o al menos es la realidad que yo veo, con lo cual ese 30% de afectación no es real, ¿no? Hay una cierta irresponsabilidad en el tratamiento de esta ley que intenta solucionarlo, que no va a solucionar nada y que en general la gente cree que va a tener un aire con relación a estos préstamos, y yo espero equivocarme, pero considero que no lo va a hacer así. Bien, de la situación de los tomadores de créditos UBA pasamos ya a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros, como siempre, arrancando por lo que es el panorama financiero internacional, donde el fortalecimiento del dólar estadounidense y un rebote del rendimiento del bono 10 años en los Estados Unidos generó caídas en los mercados de activos de riesgo. También influyó y bastante, le diría, hacia mitad de semana la decisión del gobierno chino de prohibir la utilización de teléfonos y básicamente en general, ¿no?, de dispositivos de la firma estadounidense Apple en distintas reparticiones oficiales, lo que se asume en los mercados como una intensificación de las disputas comerciales, ¿no?, que entre China y los Estados Unidos, y esto por supuesto generó preocupación sobre lo que tiene que ver con la rentabilidad de los balances básicamente de las compañías multinacionales. Pero vamos a ver cómo fue el movimiento de la semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos esta semana por el rendimiento a 10 años del bono americano. Le decíamos ya en las últimas semanas que esta es una variable importante en la coyuntura porque la suba de la tasa de interés habitualmente genera movimientos adversos en los mercados de activos de riesgo como las acciones, y esto ha sido una constante, ¿no?, en la última etapa, de que cada vez que sube la tasa de interés los mercados de riesgo tienden a debilitarse. Esto es lo que vemos esta semana, rebote del rendimiento del bono 10 años, de cualquier manera no supera todavía el máximo que habíamos visto en octubre del año pasado y que también habíamos visto 2 semanas atrás, pero un tema a seguir de cerca, el rendimiento del bono americano, porque naturalmente una tasa más alta genera mayor competencia entre los inversores con el mercado de acciones. En lo que tiene que ver con el dólar, que es el otro tema importante en esta coyuntura, se siguió fortaleciendo. Esto tiene que ver con la fortaleza de la moneda americana, que viene de la mano de la suba de los rendimientos de las tasas de interés en los Estados Unidos, y también de algo más complejo panorama geopolítico que le decía tiene que ver con la decisión del gobierno chino de prohibir la utilización de dispositivos de firmas estadounidenses en algunas áreas del gobierno. Así que habrá que seguir este tema que, por supuesto, amenaza con golpear los balances de algunas compañías multinacionales. Cuando pasamos a la bolsa americana, analizamos en principio el índice Standard & Poor's 500, que tuvo un retroceso de 1,29% después de 2 semanas consecutivas de suba. Aquí un detalle importante a comentar es que las bolsas americanas todavía continúan con tendencia alcista. Cuando uno analiza, por ejemplo, lo que es la pendiente de la media de 40 semanas, que es esta línea amarilla que va ascendiendo, ¿no?, semana a semana, con lo cual por el momento uno no puede de ninguna manera afirmar que la tendencia haya cambiado de alcista hasta el techo del mes de julio a bajista. Por el momento esto se asume que es una corrección en un periodo que estacionalmente es flojo para las bolsas del mundo. Hablamos de los meses de agosto y principalmente septiembre. Cuando pasamos a ver al índice tecnológico Nasdaq, el recorrido es similar al del Standard & Poor's 500, tienen por lo menos los principales componentes de los índices similares, aunque el Nasdaq tiene mayor peso de las acciones tecnológicas. El Nasdaq baja esta semana 1,93% y desde el punto de vista técnico la evolución de este índice es similar a la del Standard & Poor's 500. Cuando pasamos a Europa, aquí lo que nos encontramos es que el BGK, este fondo que cotiza en dólares en Wall Street, termina también la semana en negativo, 1,84% en este caso. Aquí la diferencia con respecto a las bolsas estadounidenses es que el BGK se ubica por debajo de la media de 40 semanas, con lo cual desde el punto de vista técnico está algo más débil. Aquí, como le decía en semanas anteriores, naturalmente pesa el fortalecimiento del dólar, lo que
en términos de contraparte es principalmente el debilitamiento del euro, que compone prácticamente el 60% del índice DXY por el que se mide justamente la fortaleza del dólar estadounidense. Así que aquí a la tendencia negativa de las bolsas hay que sumarle justamente el impacto negativo de la moneda, es decir, básicamente del euro contra el dólar. Llegando ya a la región de América Latina, tenemos una semana donde la fortaleza del dólar obviamente golpea a las bolsas de la región. La caída en este caso es del 3,63%, otra vez, como hemos comentado en más de una oportunidad en los últimos meses. Bueno, el ILF, que es este fondo en dólares en los Estados Unidos que representa a las principales bolsas de la región, sigue en un rango lateral de muchos años. Aquí estamos viendo que desde el año, le diría 2016, la bolsa de América Latina van y vienen sin una tendencia definida. Y por último, la referencia a la bolsa argentina. Aquí, una caída realmente importante del índice Merval en dólares que tenemos en pantalla, casi 10%, muy por encima de lo que ha sido el retroceso de la Bolsa de América Latina. Aquí un elemento a tener en cuenta es que Argentina es, por características propias, mucho más volátil que el resto de las bolsas de la región, pero también aquí impactó el fallo adverso contra lo que fue el proceso de estatización de YPF, que si bien deja fuera a la empresa, es decir, sanciona al gobierno argentino y no a la empresa, ha agudizado la caída de los activos locales en este cierre de semana, con lo cual, termina el Merval con una fuerte baja del 9,67% en dólares. Y con este panorama en los mercados nos vamos ahora a la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliuolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para analizar algunos detalles de lo que ha ocurrido en estos días en la Bolsa Argentina. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliuolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Bueno, Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes en principio cómo fue la semana en lo que tiene que ver con la operatoria del dólar MEP, teniendo en cuenta que la caída de los títulos públicos de la Argentina en dólares, cambia y mucho, básicamente por lo que tiene que ver con el parking, la cotización de dólar a la que acceden los inversores, ¿no es cierto? Contanos un poco cómo vivieron esto en la semana. Sí, en realidad ahora se ha normalizado porque el problema surgió con la gente que quedó la semana pasada comprada y te agarra el bajón en cuanto a la paridad. Entonces tenemos determinados clientes que han decidido, esperan un poco, mantienen los bonos, que esa es una opción cuando te pasan estas cosas, ¿no? Siempre pensando que
uno da una cotización, pero es si no existiera el parking. Al día siguiente te podés encontrar con una novedad. Entonces, en realidad lo que hacen muchos clientes nuestros es decir, bueno, espero en la medida que mejore un poco la paridad, el bono en la cotización con el dólar, ¿no? Así que en la semana, después los que hemos hecho operaciones, en realidad no dio mal, aproximadamente está dando 6.80, 6.85. Eso siempre tomando en cuenta que los vendés, los bonos, en 48 horas, que la cotización es más alta. Si los querés vender en contado, si los necesitas así de urgencia, la cotización es más alta, porque ahí es donde el gobierno está manejando el precio y está interviniendo. Entonces, baja la paridad, pero en realidad eso es lo que te produce, que te da un dólar de arriba de 700. Entonces se da la disparidad, que el que viene a vender, como no tiene parking, puede vender a 700, 695, a 705, o en esa franja según el momento del día, o sea, vende más alto que lo que está comprando en 48. Claro. Igualmente todo eso, ante las mentes que han intentado hacerlo, está prohibido, o sea, no podés vender en contado y comprar en 48. Eso no se puede hacer, porque hay una divergencia bastante importante en cuanto a la cotización. Así que bueno, eso sería en cuanto a las particularidades que se está dando, ¿no? En la semana con el dólar. Y otro tema que tenemos es, por ejemplo, hemos podido realizar operaciones de más de 100.000 nominales a través de las famosas letras, ¿no? Que las letras del tesoro cotizan en pesos y en dólares. Y bueno, esta semana pudimos hacer una operación muy interesante y realmente el valor del dólar para grandes montos aproximadamente te está dando 710, estaba dando ayer aproximado, ¿no? Así que bueno, eso sería para grandes, para minoristas, bueno, cómo sería, cómo está del mercado. Está claro. Ahora, para aquellos inversores que no están pensando en comprar dólar MEP para retirarlos del banco y atesorarlos, sino están pensando cómo dolarizar cartera, es decir, por ahí tienen pesos excedentes y quieren hacer una inversión dolarizada. ¿Qué ves que es lo que está siendo más preferido? ¿Los bonos argentinos, las obligaciones negociables, los CDRs, las acciones argentinas? ¿Qué es lo que estás viendo? El que quiere una renta fija y no quiere sobresaltos, compra una obligación negociable. En general está pasando eso, que te da un 9% anual en dólares, 8, 7, según la que elijas. Y te paga la renta en forma semestral en dólares. Y la devolución del capital también es en dólares. Y a su vez tienen un mercado secundario que te permite entrar en cualquier momento y salir también en cualquier momento. Porque quizás estás comprando una obligación negociable que vence en el 2025 o en el 2029. Pero mientras tenga mercado, que eso es lo más importante, vos podés entrar y salir y vas cobrando las rentas. Claro. Es como si hicieras un plazo fijo, sería aproximadamente. Y después, para nosotros, por lo que vemos, al estar tranquilo el dólar, o sea, es un buen momento quizás para entrar en algún CDR, viste, que sea más o menos que uno piense que puede llegar a funcionar en la bolsa de Estados Unidos. Y otra cosa es comprar los bonos, ¿no? O sea, comprar el bono y quedarse comprado esperando la recuperación. O sea, que para mí sí o sí, después de que se acomoden un poco las cosas, la recuperación va a venir. Así que bueno, esa es otra opción. Y recordar que los bonos también te pagan renta. Se puede elegir en vez de la L30, que quizás en materia de rebote es el que más te da en el momento, podés comprar otro bono que en estos valores, recordemos que como pagan sobre valor nominal, y vos suponete con $3.500 comprás 10.000, eso significa que cuando cobres la renta, si bien los porcentajes no son tan altos, te daría anualmente rentas de más o menos del 10%. Entonces, también está bueno mantenerse comprado en bonos, según el espíritu del riesgo que tenga cada uno o que tenga ganas de armar una cartera, porque también podés hacer eso. Podés poner una parte en obligaciones negociables, un poco de CDR y un poco de bonos argentinos. Bien, Adriana, gracias por tu tiempo como siempre. Volvemos a conversar desde el lunes. Bueno, gracias, Marcelo. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en este cierre de semana. En primer lugar, bueno, la referencia por supuesto al dólar. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que Blue terminó la semana con una baja superior al 2% en la zona de 710 pesos. El oficial continúa fijo en 350 pesos mayorista, como se anunció en la semana posterior a las elecciones primarias. Y lo que sí está generando mucho movimiento y muchas variantes es el dólar en la bolsa, como comentaba
comentábamos ya la semana pasada. Y usted tiene en pantalla las principales cotizaciones que sirven como referencia. En primer lugar, bueno, le estamos haciendo una distinción en lo que es el precio del dólar al que se puede acceder a través del título AL30, es decir, el Bonar 30, si uno quiere comprar dólares, y el precio al que uno puede vender dólares en caso de hacer la operación inversa. Aquí lo que hay que tener en cuenta para no confundirse es que, como conversábamos ya la semana pasada con Adriana Figliolo, curiosamente esto tiene que ver con los distintos plazos de operatorio y también por las intervenciones del gobierno. Cuando uno quiere vender dólares en la bolsa, uno puede vender más caro que lo que puede comprar. Hecha esta aclaración, ahí usted tiene los números en pantalla. La compra de dólares MEP a través del Bonar 2030 termina la semana en 673 pesos con 40 centavos, suba de 0,43%. Aquí les recuerdo que hay mucha intervención oficial para moderar el precio de esta cotización del dólar. Cuando uno vende dólares, esto es hacer la operación en contado inmediato. Uno transfiere dólares a la bolsa, los vende a través del mercado de bonos y los convierte en pesos. Bueno, ahí se obtiene una cotización de 699,40. Después tenemos la referencia a ese dólar MEP LEDE que comentaba anteriormente Adriana, que es básicamente un dólar que no tiene limitación en cuanto a la compra semanal. El Bonar 2030 sí tiene una limitación de hasta 100.000 bonos, que esto sería aproximadamente 32.000 dólares a las actuales cotizaciones. Bueno, el dólar LEDE no tiene límite semanal. Ese dólar se consigue en la bolsa en este cierre de semana a un precio de 692,50, bajó mucho con respecto a lo que teníamos como cierre de la semana pasada, que estaba cerca de 720, la caída es de 3,69%. Y otro dólar que cayó en la bolsa en estos días es el dólar de contado con liquidación. Aquí les recuerdo que hablamos de la relación de precios del mismo activo en la Argentina y los Estados Unidos, baja 3,49%, el último valor de referencia es 741 pesos con 20 centavos por dólar. Pasamos al mercado de bonos para repasar los números que le mostrábamos en la apertura del programa. Fuertes caídas para los títulos en dólares con legislación local de la Argentina. Estos son precios, como siempre decimos, por cada lámina de 100 dólares. El más operado, el Bonar 2030, termina la semana en 30 dólares con 97 centavos por lámina de 100, una caída del 6,63%. El mayor castigo para el Bonar 2041, que termina en 30,60 con una caída del 8%. Y por último, también información importante que destacábamos en la apertura del programa, una nueva semana de caída de las reservas internacionales del Banco Central a pesar de la plena vigencia del dólar soja 4. Las reservas terminan en 27.682 millones de dólares con un retroceso semanal de 138 millones de dólares. Realmente situación delicada la de las reservas, lo venimos comentando desde hace muchos meses. Uno difícilmente pueda pensar en una estabilización de las principales variables de la Argentina sin lograr una recomposición de las reservas del Banco Central sólida y duradera en los próximos meses. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.